Una pregunta. ¿Todos hicieron mi experiencia con Dios? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Lucy no lo hizo? Tiene que hacerlo para poder estar en este curso. No lo hice, pastor. Bueno, no importa. Por ser usted le doy permiso. Pero hay una regla que no puede tomar si no hizo mi experiencia con Dios. Pero no es por eso que hice la pregunta, sino para todo lo que hicieron mi experiencia con Dios. La frase más básica de lo que aprendieron en mi experiencia con Dios. ¿Cómo era? ¿Se la decimos? ¿Sí? ¿La decimos las 7? A ver. Ah, vamos, ¿Cómo llama, era? Decime las 7, Yamil, ya que vos amenazaste con las 7. ¿Cómo era? Dios estaba orando en todo momento. Bien. Si no me equivoco. Dios busca una relación de amor conmigo, una relación personal. Corríjame los Dios demás. Dios habla. ¿Cómo se llama? Dios, ¿cómo se llama? Me invita, me da la invitación para participar en su obra. Nos habla a través de la Biblia, las circunstancias, las personas, la iglesia. Sí. ¿Cómo se llama? Se produce la crisis de fe, después vienen los ajustes y después se vive en obediencia. Ajá, muy bien. Y el primero es, Dios está obrando en todo momento. Dios está obrando en todo momento. El segundo, Él quiere una relación personal de amor conmigo o con bien. nosotros. 2. El tercero, Nos invita a su obra. nos invita a su obra. O sea, según mi experiencia con Dios y la palabra, descubre lo que Dios está haciendo, colabora con Él. Entonces, una vida bien centrada en Cristo y en la palabra sería la que está centrada en lo que Dios está haciendo, no en lo que yo quiero que haga por mí, en lo que Dios está haciendo. Entonces, descubre lo que Dios está haciendo y colabora con Él. Él nos invita a colaborar con Él. En realidad estamos en este mundo para eso, fundamentalmente. Por eso mucha gente que hace su propio proyecto, hace su propia vida y sus propios planes, está pidiendo que Dios colabore con él o con ella. Pero en realidad en la palabra de Dios, Dios está obrando, tiene un plan, tiene un propósito, y nosotros debemos colaborar con Él para que lo que Dios quiere se realice. Es fundamental porque la mayoría de las personas piensan todo lo contrario, que Dios está al servicio nuestro, en el sentido no de amor y darnos los recursos para, sino yo hago el plan y le pido a Dios que colabore y me prospere ese plan. Pero según lo básico, que por eso es importante que se vea mi experiencia con Dios, es Dios está obrando, nosotros somos parte de lo que Dios quiere hacer y nosotros nos tenemos que sumar a lo que Él quiere hacer. Eso cambia la mentalidad completamente de las personas, pero que se haya entendido toda mi experiencia con Dios. O sea, lo que está pasando es la voluntad de Dios. Lo que está pasando es la oportunidad para que nosotros colaboremos con Él, no al revés. Es muy importante eso. ¿Sí? Padre nuestro, que se haga tú, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Entonces lo importante para una persona madura es que se haga la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Entonces la voluntad de Dios con cada uno de nosotros no solo empieza cuando nosotros nos relacionamos con Dios, lo buscamos, empieza desde antes de nacer. Por eso, lo importante es el primer punto, el primer círculo de todo esto, ¿no? Ustedes tienen, yo les di los materiales, ahí en el que dice Identidad en Cristo 2017, en vez de estar como en Prezi, como un PowerPoint, está punto por punto. Y nosotros tenemos que verlo, eso, y lo voy a compartir en pantalla. Entonces, ahora voy a volver a esto, pero lo más importante en el primer punto es este, que era lo que tenían que aprender para hoy. ¿Se aprendieron los versículos de memoria? Sí.
Cada vida tiene sus propósitos según el diseño y la elección divina. 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 ¿Quién me puede compartir los versículos de memoria? ¿Cómo era para hoy? ¿Lo estudiaron? Sí, yo sí. A ver, Están ahí. te escucho. Dale. Dale. ¿Cómo se llama? Sobre todo utilicé PDT y NTV. No importa. Vale. Vamos por El el mismo principio. Dios, dale. El mismo Dios que me creó a mí, los creó a ellos. A todos nos dio la vida desde antes de nacer. Job 31:15. Y me gustó lo que dice el NBI cuando dice, nos dio forma en el seno materno. No, Dios. Forma. Después, Salmo 139:13. Tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Salmo 139:13. Bien. Después, Frase clave, desde que me hiciste tomar forma en el Desde que me vientre hiciste de mi tomar. madre. Ujú. Después, ahí está. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Jeremías 1:5 NTV. Sí. Mi pasaje preferido de la Biblia, el primero es este, el de Jeremías. ¿Por qué? Te conocí, quiere decir una relación personal con Dios desde el vientre de mi madre. O sea que cuando estaba construyéndose mi persona, tu persona, Dios estaba participando. Bien. Seguimos. ¿Qué otro versículo? Esto dice el Señor, tu Salvador, el que te formó en el vientre de tu madre. Yo soy el Señor, el creador de todo, el que extendió los cielos él solo y el que expandió la tierra sin ayuda de nadie. Ujú. Isaías 44:24. Bien, ¿y te falta? Después el otro, pueblos de la costa, escúchenme. Países lejanos, presten atención. Antes de que yo naciera, el Señor me llamó. Me puso nombre cuando yo todavía estaba en el vientre de mi madre. Después ahí lo cambié en NTV, que bueno, era... Y ahora el Señor, el que me formó en el vientre de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado, me ha dado honra, sí, me ha honrado, sí, me ha honrado, y mi Dios me ha dado fuerza. Isaías 49:1 y 5. En PDT y NTV. Ujú. Después, ¿cómo se llama? Pero a Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó a su servicio. Gálatas 1:15. Bien. Gálatas 1:15, ahora lo vamos a ver con detalle, que es el texto lema de todo este curso. ¿Mm? Bien, ¿a otro que quiera decir los versículos? Camil, aprobado. Ujú. ¿Quién lo va a hacer? Ujú. Tendrían que hacerlo todo, así que mientras más tarden es peor. Si no lo saben, no lo estudiaron, díganme. Reprobado. Creo que con orgullo. No vale leerlos. No vale leerlos. No los lean. No lean la Biblia. No, ya. Vale aprendérselo de memoria, porque todos estos pasajes van al punto que vamos a ver bien claro hoy. Mm. ¿Sí? ¿Escucho a los demás? ¿Quién lo sabe? A ver, díganlo, ya. Braulio, ¿lo estudiaste? Sí, pero no, me aprendí unas cosas. ¿Quién sabe por lo menos uno de esos? Yo. No, A ver, ¿quién se aprende de memoria? 139, Dale, Braulio. 139, 13. Tú me creaste en mis entrañas y me pusiste en el vientre de mi madre. Bien. 139, 13. 139. ¿Está bien? Sí, muy bien. ¿Otro? Yo, pastor. Dele, Lucy. Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Después dice, si ella te olvida, no te olvidaré yo, dice.
es Isaías 49:15. Y sigue. Muy bien. ¿Qué versión usó? Reina Valera. Reina Valera. Muy bien. ¿Alguien más sabe otro versículo? Yo, pastor. Dale, Esther, te escucho. Fue el uno, o sea, el mismo Dios que me formó a mí, a ellos también les formó. Y nos dio forma en el seno de la madre. Bien. Está en Job 31:15. Y el 2 dice, tú me creaste en mis entrañas y me... ¿Cómo era el otro? Sí, tú me creaste en las entrañas. Ay, ya se me olvidó. Muy bien, acá Edgar está avisando que no puede venir. No puede conectarse. Bien. ¿Otro versículo? ¿Quién? No. Alex, dale. Nada, estoy re mareado con los versículos. Está mareado. Nada, te digo Job y mirá, me voy a Salmos y termino en Jeremías. Sí. Hay que saberse el versículo de memoria y la cita. Todavía. Nada, soy malísimo así. Tengo que No, poner. no hay excusa, tenés que sabértelo de memoria. Sí, Celedonio, no hay excusa. Ya no anda la memoria. otra excusa. No hay excusa. A ver. No hay excusa, me lo tienen que decir. Si no me lo dicen hoy, me lo tienen que decir en la próxima clase. Y voy a ir así hasta que no me lo digan todo. Así que ¿Yo vayan se lo puedo decir estudiando. la próxima clase, pastor? No, ahora, porque te bajo la nota. Había A ver. nota. Era para hoy, tuvieron una semana. Ay, Alex, no. No dejes para después lo que puedas hacer hoy, porque la semana que viene, ya, además de los versículos para hoy, tienen los versículos para la semana que viene. ¿Es en serio? Sí, van todos agregándose. Ok, Así que Mor. lo tienen que saber. Yo se lo digo la semana Bueno. que viene, A todos, los de esta semana y los porque de no la puedo semana que viene. estudiarlo. Los de Y esta se lo semana y la digo semana que la viene. semana. Dale. Bueno. ¿Quién más? Ruth, ¿vos estudiaste? Yo lo tengo en pantalla, hago así como... Sí, Ruth. Versículo de Sí, me memoria. acuerdo de dos. A ver, Sí. dale. Bueno, Jeremías 1:5, ¿era 1:5? Sí, 1:5. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te... Sí. Antes de que nacieras, ya te había apartado. No, yo se lo digo la semana que viene. Tenés una apuntadora ahí, ¿no? Acá estarán. Muy bien. el que dice todo. Patricia, Sara, les toca a ustedes. ¿Alguno? No los escucho, ¿eh? ¿Qué pasó con el micrófono? No está muteado, pero no se escucha. ¿Más fuerte? No se le escucha. Bueno, dos tareas. Decirme todos los versículos de memoria y arreglar el micrófono, por favor. Muy bien. Vamos entonces a la clase propiamente dicha, pero yo le voy a tomar al principio los versículos. Me lo tienen que saber. ¿Sí? Lo digo. Sí. Estoy nervioso, pastor, lo sé. ¿Oh? Estoy nervioso. Pierdan los nervios, no hay problema. Me olvidé todo. Sí, porque miren, siempre dicen, hoy no me dan tarea. Le di tarea de los versículos y no lo tenían de memoria. Así que la tarea es aprenderse los versículos de memoria. Muy simple, aparte le va a servir para toda la vida. ¿Sí? Los nervios, pastor, los nervios. Olvídense los nervios. Es una cosa. Si soy yo, no es el cuco, no soy el demonio. No.
Los muteo a todos y no pueden decir nada. ¿Mm? Bueno, vamos. Voy a repasar un poquito. Ustedes recibieron el archivo y Identidad en Cristo 01, así que vamos a ir a ese archivo. ¿Sí? Ahora lo voy a compartir, ¿sí? Es... acá. Este es el primero. Pero antes de ese voy a hacer el otro que es importante, porque antes de este está este, que es el más importante. Gálatas, y ahora lo voy a poner en pantalla completa. Se me puso en negro, a ver. Bueno, nosotros tenemos el primero que es esto de los versículos de antes de nacer, pero en este momento vamos a ver este versículo que es Gálatas 1, del 11 al 16. Lo tienen, ¿verdad? Sí. Ahí lo tienen. Sí. No. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, bien, porque tengo un tema acá. Bueno, por eso el curso se llama, arriba es el proceso de la vida y acá dice identidad en Cristo. Estoy viendo el archivo Identidad en Cristo 2017, dice. Y lo voy a leer despacito. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana, no es invención humana, no es un proyecto humano. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Eso es por la experiencia de Pablo que iba hacia Damasco y le apareció el fogonazo. Y acá dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. De los círculos, ¿cuál es? ¿Primero, segundo, tercero? Segundo. No es ¿Experiencia sin Cristo? ¿Eh? ¿Cuál es el circulito que dice mis experiencias antes de Cristo? Experiencia sin Cristo sería... Segundo. El círculo el tercero. El tercer círculo, ¿no? Yo acá le pongo 3. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sigue siendo el 3. Porque es su vida antes de conocer a Cristo. Muy bien. Y acá dice el 15. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Dios apartado desde el vientre de mi madre. ¿Qué círculo es? 1. El 1. ¿Sí? Porque si hacemos la etapa de la vida, lo primero sería, Dios me había apartado del vientre de mi madre. Pero yo le voy a poner acá 1B. Y le voy a explicar por qué. ¿Sí? Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Eso es lo mismo que hemos estado leyendo en todos los versículos que hemos visto hoy, que desde el vientre de mi madre, ya Dios me ha seleccionado, me ha diseñado, me ha construido, me ha apartado desde el vientre de mi madre. ¿Sí? Pero después dice, me llamó por su gracia cuando Él tuvo a bien. ¿Y eso qué sería? ¿Qué círculo sería? Cuatro. ¿Por qué? Porque sería, me llamó por su gracia cuando Él tuvo bien, revelarme a su Hijo
Y entonces revelarme a su Hijo es la conversión. ¿Seguía a ser completos en Cristo? Claro, completos en Cristo. Listo. Muy bien. Y eso incluye los dos círculos que vienen, pero para que yo le predicase entre los gentiles, para que yo le predicase en los gentiles, ese es el circulito de la misión. ¿Qué número es? Un segundito. ¿El 5? ¿O el...? 8. Ah, no. Lo puse yo, o el 8? Ah, el 8, ¿verdad? el 8. Muy bien. Entonces, aquí voy a salir de esto y voy a volver a entrar en la pizarra. Lástima que no tengo pizarra como la corresponde. Lo que ustedes ven desde el principio hasta el fin de todos los circulitos es como seguir en línea de la vida. Me sale así porque me sale así. Donde este sería el momento del nacimiento. El momento del nacimiento. ¿Sí? Pero, ahora vamos a volver acá para revisar el archivo Mi Identidad en Cristo 01, ¿sí? Que también lo tienen, ¿no? Que es lo del curso. Y entonces voy a agarrar, aquí está el curso en general, acá está el versículo que estamos viendo, y tengo el circulito aquí, el primero, con todos los versículos que nosotros hemos leído, ¿sí? ¿Lo tienen? Sí, ¿no? Muy bien. Vuelvo acá. Los versículos que hemos leído están hablando de dos momentos. Por eso yo voy a poner aquí, no me sale la anotación, no puedo, ahora sí. Voy a poner así. Todos los versículos nos hablan del momento número 1. Momento número 1, acá. Que es la clase de hoy. Y el momento número 2. Esta es la clase de hoy. Que todos los versículos que hemos leído nos dicen lo siguiente. Que Dios desde antes de nacer decidió lo que íbamos a hacer. Por eso, aquí sería el momento en que recibimos a Cristo. No me sale una cruz, ¿sí? Y el final sería lo que en Gálatas 1:15, 1:11 en adelante, termina diciendo el apóstol Pablo, que es para que le predicase a los gentiles. Para. ¿Se entiende, no? ¿Se ve el pizarrón? Medio suave, ¿no? Para que le predicase en los gentiles. Y eso usa una partícula en griego que es gina, que significa propósito. Quiere decir que lo que pensó en el uno está en función del para qué. Está en función de que Dios aquí, en el caso de Pablo, cuando dijo, bueno, voy a hacer que nazca Saulo, que después va a ser Pablo, porque para cumplir el propósito que tengo, necesito alguien que vaya a evangelizar a los gentiles. Entonces, lo decide, hace el diseño de Pablo, porque los versículos que dicen desde el vientre de mi madre, te formé, por ejemplo, en Jeremías, cuando dice te formé, es la construcción de una vasija, pero más que todo de una casa. Diseñó una casa. La mayoría de los pasajes, por ejemplo, en Gálatas, cuando dice me ha apartado desde el vientre de la madre, a esa palabra apartado en el original es cuando una persona decide hacer una comida. O en el caso, ahí está Runo, cuando decide qué producto va a hacer, y entonces ese producto
lo piensa primero, y apartado significa todo el proceso de decir, bueno, voy a hacer una torta de chocolate. Para hacer la torta de chocolate necesito tantos ingredientes. Voy, busco los ingredientes. Y además de tener los ingredientes, tengo que hacer un proceso de formación. Por eso el tema de la formación en el vientre de la madre. Lo voy haciendo. Cuando está listo, sale. ¿Sí? Pero la función de hacer algo, una comida, por ejemplo, una casa, es para que la persona lo coma, lo habite, ¿no? Es como un auto. Es un ejemplo para los varones. Yo, antes de hacer el auto, hay alguien que está planificando qué auto quiere. Entonces, si va a ser un auto de carrera es una cosa, si va a ser una Kangoo, una camioneta es otra, si va a ser un camión es otra. Entonces, acá decide, después hay un proceso de juntar los elementos y formarlos, de tal manera que después sale para que cumpla una función. ¿Sí? Todos los ejemplos bíblicos son de ese tipo. Entonces, lo que estamos viendo en esta clase es algo fundamental. Dios nos ha pensado desde antes de nacer. Por lo tanto, nos ha diseñado y nos ha pensado, ha decidido cómo vamos a hacer. Segundo, el procedimiento. Obviamente el procedimiento normal es al vientre de la madre. Ok, ¿qué madre? ¿Dónde? Yo nací en un pueblito que se llama Médano de Oro, perdido en el mapa, no aparecía, ahora con Google Earth aparece, pero nada, era una plaza y todo lo demás chacras. Había casas alrededor de la plaza, pero después una casa cada 500 metros, no había cuadras, las calles eran de 1 kilómetro por 1 kilómetro. ¿Sí? Las de norte a sur eran con nombre, la Ramón Franco, y las de este a oeste eran con número. Entonces yo nací en la Ramón Franco y 6. En una cierta determinada familia, puede ser pobre o rico, la mayoría de todos nosotros pobre, ¿sí? Y eso hizo que nosotros nos fuéramos formando. Algunos de ustedes nacieron en Bolivia, otros han nacido argentinos, hijos de bolivianos, yo soy nieto de españoles. Mis 2 padres son hijos españoles. Españoles nacidos acá. O sea, ustedes habrán sido hijos de inmigrantes, yo soy nieto de inmigrantes, no es lo mismo. O sea, una más. Eso es todo. Pero sí debo pensar que Dios ha diseñado hasta esa forma de dónde vamos a nacer. Y eso está en función del propósito final. O sea, en el caso de Pablo, para ser el que va a predicar a los gentiles, evangelización o apóstol a los gentiles. Por ejemplo, Moisés nació de una familia esclava, fue diseñado, preparado para ser el que iba a liberar a Egipto. Y eso fue también dentro del procedimiento, está en control, aunque todavía no sea creyente, aunque no conozca a Dios, lo tiraron al río para tratar de salvarlo y bueno, la hija de Faraón lo recibió y se preparó en la corte de Faraón porque necesitaba manejar todas las cuestiones de Faraón para poder después ser la persona que entrara como en su casa, porque había sido su casa, a la Casa Rosada, Casa Blanca o vaya a saber cómo sea, la corte del Faraón, y de esa manera tener las capacidades necesarias para poder liberar a Egipto y preparar un pueblo durante los 40 años en el desierto con una constitución, con un texto de la revelación de Dios. O sea, y esto es así. Jeremías, el pasaje, antes que te formara en el vientre materno, ya te había preparado por profeta de las naciones. Fíjese, está muy claro. Nada más que nosotros no somos los grandes personajes de la Biblia, pero hay mucha gente que figura en la Biblia, que está ahí, que participa, y que también ha sido diseñado por Dios, no para ser tal vez conocido, pero sí para tener una misión. Entonces, el diseño de nuestra vida en cuanto a capacidades posibles
y los dones del Espíritu Santo que vamos a recibir cuando recibamos el Espíritu Santo, está en función del para qué, que es el propósito. Quiere decir que tanto en el lugar donde, o sea, tanto los padres que tuviste, o no padres, no importa, pero de una madre naciste, por eso se usa del vientre de la madre, fíjate que no menciona el padre, no importa, es la padre, porque te construyó en el vientre materno. Después de ahí te fue construyendo, y cuando vos sos un bebé, ya nacés, y eso lo vamos a ir viendo en la materia, cada clase va agregando, ¿no? La de hoy es, antes de nacer Dios ya te pensó, te diseñó, decidió qué vas a hacer como diseño. ¿Sí? Después vamos a ver en el transcurso de la clase que la clave es saber quién soy. O sea, quién soy de acuerdo al diseño que Dios me dio. ¿No es cierto? Algunos de nosotros que estamos presentes en esta reunión, más de 1,56, no puedo medir. Y tengo versículos en contra, ¿no? ¿Podrá añadir a su estatura un codo por más que se afane? No. Entonces hay un diseño de parte de Dios. ¿Sí? Otros son más altos, ¿sí? Algunos son más bajos. Tenemos un diseño, y nosotros nos vemos la cara y somos diseñados. Todos somos diferentes, pero todos hemos sido diseñados. Y Dios ha decidido que venga por el vientre materno. ¿Lo tienen claro? Sí. Quiere decir entonces que las capacidades que pueda tener o desarrollar también vienen con ese diseño. Una cosa es que yo no descubra lo que puedo hacer porque no lo he probado. ¿Cómo voy a saber si puedo andar en bicicleta si nunca me subí a una bicicleta? Entonces nunca sabrás si podés andar en bicicleta o no. Una cosa es esa. Entonces vos tenés que explorar cosas. Tenés que ir. Generalmente si está dentro del diseño, todos nosotros vamos a tener tendencia a algo. Tendencia a algo. Facilidad para algo. Entonces, por ejemplo, si vos tenés capacidad, estoy hablando de capacidades que son físicas y psicológicas, que es la clase que viene, es el diseño básico y cuáles son los componentes de cada uno y cómo es visto en la Biblia nuestra persona, ¿no? Pero si vos, por ejemplo, y lo voy a repetir después con los dones y las capacidades, si vos sos diseñado por Dios para ser campeón de de carrera de bicicleta, vas a tener las capacidades físicas, psicológicas y en el caso espirituales, para ser el campeón de bicicleta. Porque una cosa es que todos nosotros podamos andar en bicicleta y otra es ser el campeón de la bicicleta. Y entonces, esto es importante. Según el diseño divino, somos hechos para ser lo mejor en esa área. Puede ser diferentes áreas. Eso lo ha tomado Dios. También puede ser que Dios tenga un gran propósito para tu vida y nunca te subas a la bicicleta. Eso también creo que es importante eso. ¿Cómo sabés quién sois si nunca lo intentaste? ¿Cómo sabés que, por ejemplo, cómo se puede ser una gran persona en cuanto al reino de Dios y al espiritual si no tenés el Espíritu Santo y no tenés una experiencia profunda con Dios? Pero volviendo a la clase de hoy, Dios nos ha diseñado, nos ha preparado desde antes de nacer, nos ha construido en el seno materno para cumplir un propósito. Puede ser, vamos a lo ideal es que desde pequeño tengas un contexto donde toda tu familia te ayude a desarrollarte. Si ustedes conocen a unos padres, a una familia que ayuda a la persona a desarrollarse como persona, respetando la identidad, le doy un premio. Porque no existen esas familias. Normalmente no te ayudan a desarrollarte ni a explorar distintas áreas. Lo bueno de los padres sería que supieran primero quiénes son y segundo, ayudar a los hijos a que exploren distintas situaciones, distintas áreas, para que descubran qué son. ¿Sí?
Y eso es parte de nuestra vida. Pero que hay un diseño, hay un diseño. Ahora yo te pregunto, contestame esta pregunta. ¿Quién sos? Por ejemplo, yo soy, y la respuesta tiene que ser clarísima. Pregúntenme a mí. ¿Quién sos? ¿Quién es Maestro. usted? Maestro. Por lo tanto, aprendiz. Yo soy hija de Dios. Somos todos hijas de Dios. Pero no importa, o sea, hijos de Dios cuando recibimos al Espíritu Santo. Sí. El problema no es eso. El problema es, por ejemplo, Pablo dice, soy apóstol de los gentiles, por eso yo digo maestro. Puede ser que una cosa aleatoria también sea ser pastor. No voy a poder ser eso si no soy hija de Dios. Así que hija de Dios está fenómeno. Pero hija de Dios no dice quién sos en cuanto a la identidad. Es una cosa genérica. Soy una elegida de Dios, puede ser. Sí, los versículos dicen que hemos sido elegidos por Dios. ¿Para qué? O sea, si yo les pregunto, la pregunta es ¿quién sos? Es ¿para qué? O sea, si yo soy maestro, lo importante es aprender y enseñar. Estoy para enseñar, pero estoy primero para aprender. Son las dos caras de la misma moneda de un maestro, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a ver, el tercer círculo es recibir el Espíritu Santo. O sea, sin eso no vas a estar completo. Ser hijo de Dios, hija de Dios, es bárbaro. Pero además de eso, ¿quién sos? Entonces, Pablo es apóstol de los gentiles. Moisés es el libertador de Egipto. Jeremías es el profeta a las naciones para declarar el pecado. Y así, cada uno de nosotros. Voy a hacer otra pregunta. Lo mismo. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Mi propósito, seguir a Cristo. Claro, pero todos nosotros somos seguidores de Cristo. Pero no me dice para qué. ¿Entiendes? La identidad tiene que ver con el para qué, el propósito de nuestra vida. Lo que pienso que, como dice el texto, te elegí desde el vientre de tu madre, sí. Somos elegidos, ¿y para qué? Yo pienso que estamos al servicio en estos tiempos para guiar a todas las personas que están perdidas, y o sea, llevar el evangelio. Bien, entonces Severo, vos me preguntás, para llevar el evangelio a las personas perdidas, ¿sí? Sí. Bueno, esa es una buena respuesta, pero esa es, por ejemplo, tu identidad. Porque para mí no es ese propósito. Como maestro, no soy buen evangelista, entonces, después que se convierte contigo, aparezco yo como maestro y discipulador. Claro. Y eso es lo que importa en esta clase. Que cada uno descubra su identidad y su parte en el propósito de Dios. Y una parte no es más importante que la otra, son todas necesarias. ¿Sí? Ahora bien, vos contestaste perfecto. Ya sabés lo que tenés que hacer y para qué estás vos y en qué te vas a focalizar en tu vida. Perfecto. Todo lo demás se acomoda en base a eso. Esther, la escucho. Yo quería decir que puede ser también una parte que formamos del cuerpo de Cristo. Que soy así, miembro de Cristo. Bien. Mi pregunta, por eso, tenemos que conocernos un poquito más en cuanto a lo específico. Yo busco lo específico. Por ejemplo, nosotros somos, bueno, para decir, bueno, ¿cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. Pero después ahora viene lo específico. ¿Quién es tu prójimo? El otro, el que está más al lado, el que está más cerca. Y el que está más cerca. ¿Quién es el que está más cerca? El hermano.
Hermano, mamá, papá. El hermano Pobrecito. Severo es el que está cerca. El Severo, la próxima es Esther. Por ejemplo, si me hubieras dicho, yo soy la esposa de Severo y estoy para cuidarlo, esa es una respuesta que yo busco. ¿Está? Bien. O sea, estoy buscando específico porque es el propósito de nuestra vida. Porque la mayoría de la gente le falla eso. ¿Para qué estoy acá? Si estoy acá para esto, como Dios está obrando, mi experiencia con Dios, Dios está obrando, siempre está obrando, y nos invita a colaborar con Él. ¿Cuál es mi parte dentro de lo que Dios está haciendo? Entonces, es importante eso. Por ejemplo, vengo a ser pastor en Sinaí. Visión equivocada de mucha gente, y muy mal en la Biblia, es Carrasco tiene una visión y esa es la que tiene que impartir a la iglesia para que se cumpla la visión de Carrasco. Equivocadísimo. No es así bíblicamente. Bíblicamente es, Señor, me pusiste acá como pastor de esta iglesia. Primero te pregunto, ¿qué querés hacer con la iglesia? ¿Vos querés hacer lo que yo puedo hacer? Porque desde antes, bueno, ya llegué viejo a la iglesia, hace 56, tenía 56, ahora tengo 66, 67, 57 tenía. Yo ya estoy formado, yo voy a ir por ahí. ¿Vos querés hacer eso, Señor? Vos sabés que yo voy a hacer eso. Sí, quiero hacer eso, me dice el Señor. Y bueno, voy por ahí, pero es lo que Dios quiere hacer, no lo que yo quiero hacer. Y por eso, con cada persona de la iglesia, tengo que descubrir lo que Dios quiere hacer a través de esa persona y armar el rompecabezas, porque para ser pastor principal es eso, rompecabezas. Y eso es darle oportunidades a todas las personas que se manifiesten su capacidad de servicio, porque es la única manera de descubrir qué es lo que Dios ha puesto en esas personas para colaborar con el reino de Dios. ¿Muy complicado lo que digo? Yo le entiendo, pastor. Perdón, ¿puedo hablar? Sí, Lucy. Yo le entiendo, pastor, de que un rompecabezas se termina armando, pero en el caso de usted, por ejemplo, de un pastor, pienso que no se termina todavía, o sea, que no se termina el rompecabezas porque hay diferentes dones, sí, o diferentes pensamientos, o diferentes, qué sé yo, lo que, como usted dice, que uno tiene una visión y por ahí uno lo plantea y por ahí está equivocado o no. Entonces usted como pastor pienso de que no termina de hacer ese rompecabezas. bien. ¿O estoy equivocada? No, perfecto. La diferencia justamente es que es un rompecabezas dinámico. Cada vez que una persona entra o sale de la iglesia, el rompecabezas cambia y es dinámico. Sí. Pero es un rompecabezas para mí, me rompe la cabeza. Claro, sí. Es un ejemplo, quizás el rompecabezas sería muy estático. Esto es dinámico, tiene razón Lucy. Entonces cuando una persona, y está buenísimo lo que usted dice porque es así, cuando una persona entra nueva a la iglesia, la pregunta es, esa persona, ¿qué trae como capacidades y dones de parte de Dios? ¿Cuál es la misión de esa persona? Y yo tengo que insertarlo dentro de la congregación. ¿O no? Si algo no es la voluntad de Dios, no importa que no se entienda, mientras esté claro delante de Dios, no lo tengo que poner. Y ese es uno de los trabajos de ser pastor. Bien claras que no son la voluntad de Dios, que no lo quiere y no es el proyecto para esta iglesia. Entonces no tiene que entrar. Y hay personas que no van a entrar, nunca van a cuajar. Y no van a cuajar porque no están dentro del propósito de Dios. En otro lugar, en otra iglesia, en otro proyecto puede ser, pero no en Capaz que sí, claro. Sí, por eso es un rompecabezas de nunca terminar. Nunca se termina, pero es apasionante. Porque el lado positivo es que cada persona es una posibilidad de parte de Dios. Inclusive cuando un bebé nace, es una posibilidad de parte de Dios. Yo pregunto, mi nieto tiene 1 año, mi nieta tiene 3 años.
Mis otros nietos tienen 6, tienen 8. Uno tiene 15. ¿Cuál es el propósito de Dios para sus vidas? ¿Cuál es el diseño de Dios para ellos? ¿Sí? Y así para cada uno de ustedes. Cuando yo lo veo a cada uno de ustedes, tengo que pensar y descubrir eso. Descubrir quiénes son en Dios, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus dones. Dale oportunidad para que lo descubra. Si no lo descubre, dale espacio y velar para que no sea algo antibíblico. Y eso es un trabajo de todo. Por eso el liderazgo también tiene que colaborar con eso. ¿Se dan cuenta? No sé, ojalá este curso me apasiona porque también van a entender al final por qué actúa uno, cómo actúa y por qué hace lo que hace. Porque Dios quiere que todos nosotros nos desarrollemos y hay que darle oportunidades. Pero sí hay cosas que no van y hay cosas que sí van. Está todo bien, pero hay cosas que no van. Y ese es el problema del rompecabezas. Es pieza de otro rompecabezas, no de este rompecabezas. ¿Me siguen? Porque cada persona tiene un propósito. ¿Sí? Y es dinámico, como dice Lucy. Cada vez que entra una persona o sale una persona, cambia el rompecabezas. Pero siempre va para el mismo lado, para donde Dios quiere. ¿Sí? Uno podría tener más tiempo, pero por ejemplo, Dios quería liberar al pueblo de Egipto y entrar a la tierra prometida. En 3 meses estaban listos para entrar a la tierra prometida, pero 8 de los 10 días votaron en contra, entonces la asamblea votó en contra y se pasaron 40 años en el desierto hasta que se murieron todos los que no querían entrar, porque era el proyecto de Dios, no de los que no querían entrar. Y eso pasa siempre. Cuando una persona no descubre quién es en Dios, por eso la importancia de la identidad en Cristo, lo que va a hacer es dar vueltas en el desierto toda su vida y nunca va a entrar a la tierra prometida. Nunca va a entrar a lo que Dios le preparó, porque es el proyecto de Dios desde antes de nacer. Hay personas que, por ejemplo, son muy creyentes, son hijos de Dios, se convierten, pero toda su vida se la pasan en sus proyectos. Entonces es como andar en el desierto. Y dice, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Bueno, no tiene sentido. Puede ser que a uno le pasen cosas peores que eso, pero tiene sentido. Yo sé por qué me agarró el infarto y por qué terminé en el sanatorio. Porque tiene sentido. ¿Sí? Entonces no me gustó. Pero como maestro y como aprendí, digo, tenía que aprender. Cuando volví de allí, en la clase de los martes, por ejemplo, cuando compartí mi testimonio y parte de lo que me pasó, se enriqueció la clase. Entonces, ¿por qué me pasó? Para enriquecer a los demás. Me enriqueció a mí y enriqueció a los demás. Y hasta que muramos, vamos a seguir aprendiendo y enseñando. O lo demás, dando oportunidades de vivir experiencias, de capacitarse, para cada día hacer mejor la tarea. Es apasionante, o sea, además como lo hizo Dios, y como el diseño fue de Dios, te va a gustar hacer eso. Sarna con gusto, no pica, te va a gustar eso. Después en los dones vamos a ver que el problema también pasa por la mentalidad nuestra o de la congregación. Dios le dio capacidades a una persona, le dio dones del Espíritu Santo que no son aplicables en la iglesia. Porque los dones del Espíritu Santo, especialmente por ejemplo el de misericordia, donde vos sos un enfermero, un médico que se mete a hacer cosas que nadie se animaría, ve todo chorreando sangre y mete la mano igual, eso es el don de misericordia. No se puede hacer con eficiencia si no es por el Espíritu Santo. Y si Dios no te dio capacidades, ¿sí? Otros como nosotros vemos sangre y ya me duele todo a mí. Hay distintos dones, ¿ven? Es interesante después cuando veamos los dones, si se pueden aplicar dentro de la iglesia esos dones o no. Depende. ¿Mm? ¿Está? ¿Preguntas? ¿Aportes? Yo espero aporte. Lo de Lucy fue genial. Lucy, fenómeno. Muy bien. Pastor, lo que dice en Gálatas 1:15 dice, pero cuando le agrado a Dios le agrado a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y usted dice que uno da vueltas por el desierto. ¿Cómo sería eso? Porque acá dice, y me llamó por su gracia, dice. O sea, uno, por más que uno esté en la gracia del Señor, uno puede estar en el desierto, por ahí uno se congrega fielmente,
alaba al Señor, ora, y uno puede estar en el desierto. Sí, sí. Por ejemplo, el apóstol Pablo, Dios no era otro Dios, era el Dios exacto, el mismo Dios. La palabra de Dios era la misma. O sea, encima fariseo de fariseos se sabía la palabra de Dios, bárbaro. Iba a la sinagoga, era una persona con las cartas para tomar decisiones, dirigir grupos y qué sé yo, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. O sea, no era por la gracia del Señor. No, él dice la gracia del Señor, ¿por qué? Porque el fogonazo no fue iniciativa de Pablo, que fue a buscar a Dios. Él creía que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios, estaba ciego, por eso lo encandilan. No era una persona que se iba a dar cuenta de lo mal que estaba. Entonces Dios toma la iniciativa de en un momento revelar a su Hijo en mí, dice, revelar a su Hijo en mí. El primer llamado de Pablo es conocer a Cristo. O sea, y este es el drama, lo que usted plantea, Luz, es excelente. Puede ser creyente, bautizado, miembro de la iglesia, estar activo y no estar haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, su vida no va a estar bendecida. Me queda claro, pastor. Sí, sí. Y eso es un drama para todos nosotros, ¿no? Ahora, Dios tomó la iniciativa. Ese es el tema que, por ejemplo, en mucha de la teología, yo siempre uso diseño, que es la palabra bíblica, pero usan predestinación. Pero predestinación, como lo plantean los teólogos, está equivocado. O sea, claro en estos versículos y en la palabra de Dios, Dios nos diseñó porque tiene un propósito en nuestra vida. Ahora, hasta podemos convertirnos y recibir el Espíritu Santo y dar 40 años en el desierto. Porque el propósito era entrar a la tierra prometida, pero como no lo vieron, se quedaron en el desierto. Y eso es lo que les pasa a mucha gente. Hasta se han entregado al Señor. Oran, buscan de Dios, asisten a la iglesia, pero siguen en el desierto, porque no han descubierto el propósito de su vida. O el propósito de Dios para su vida, que es importante. El propósito de Dios para su vida. Entonces, es como, ponele, diseño un camión y lo quiero usar para, ¿qué? Para, no sé, para andar sobre el agua. Es un camión, no es un bote. Entonces mucha gente pretende ser lo que no es, que es uno de los grandes dramas. Uno de los grandes dramas es que nos dicen que vos tendrías que ser tal cosa y Dios no ha decidido que seas tal cosa. Entonces, si uno está haciendo algo que no ha sido preparado y diseñado por Dios, no. O por ejemplo, ha sido diseñado con un motor de potencia tremenda para estar colocado en un camión, pero te ponen en un Fiat 500 o en un autito chiquitito, que hace un semejante motor en un autito chiquitito. No entra, no va, no corresponde. O al revés, ha sido hecho un motor chiquitito para cumplir una función y lo quieren meter en un camión. No es su lugar, no es su lugar. Voy a terminar hoy con esto. ¿Conocen la parábola de los artefactos del hogar? ¿Alguna vez lo prediqué? No recuerdo bien. Yo no me acuerdo sinceramente. No. Bueno, la parábola de los artefactos del hogar electrodomésticos es así. Una pareja se iba a casar. Entonces, antes de casarse, fueron a una empresa de electrodomésticos. Acá cerca tengo una, pero como voy a grabar, no puedo hacerle propaganda. Y hizo la famosa lista de los novios. Entonces, hizo la lista de los novios, de novio. Entonces, ¿qué quieren? ¿Una heladera? ¿Una licuadora? ¿Un televisor? A ver, ayúdenme con los electrodomésticos. Lavarropa, Una plancha, Plancha, ¿qué más? un heladera, televisor, Aire Sí. un horno, acondicionado. Aire una acondicionado. Play 4.
Muy bien. Entonces, hizo la lista en Garba, ponele, y se fueron de luna de miel. Y el arreglo era que la empresa de electrodomésticos, cada vez que alguno se anotaba con un electrodoméstico, después, cuando lo pagaban, se lo llevaban a su casa y lo dejaban en su casa. Entonces, cuando los novios regresan, ¿qué les pasó? Que evidentemente habían traído todos los electrodomésticos, pero habían puesto el electrodoméstico en cualquier lugar. La plancha arriba de la cama. El lavarropa desubicado, no sé, en el living. Pegado al dormitorio. ¿El televisor? ¿Dónde va el televisor? Baño. En el baño. ¿Sí? Claro. En el dormitorio o en la cocina. La licuadora adentro del inodoro. ¿Sí? Uy, qué peligroso. Sí, ahí. Lo del baño por lo menos tiene sentido. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los novios? En primer lugar, recolocar cada electrodoméstico donde corresponde. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde va la licuadora? En la cocina. La heladera, en la cocina. El televisor, en el living. En el living o en la habitación. En la habitación. Donde sea más Algunos estarían cómodo. Bueno, ¿qué más? El lavarropa, en el lavadero. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, una vez que estaba en su lugar, aprietan el botón para que ande y no andaban. No andaba el televisor, no andaba el lavarropa, no andaba la licuadora, no andaba nada. La heladera, no estaba funcionando. ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron de enchufar las cosas? ¿Se olvidaron de enchufar las cosas? No, las enchufaron. Estaban todas Apagaron la enchufadas. luz. ¿Eh? No habían Cortó la luz. levantado la llave general para que haya electricidad dentro de la casa. Y cuando levantaron y tuvieron la energía, cada uno de estos aparatos funcionó. ¿Perfecto? Y todos felices y contentos. Entonces, ¿qué nos enseña esta parábola de los artefactos electrodomésticos? Que cada Que cosa depende de una cosa. Uno por uno, Lucy. Que cada cosa tiene su lugar, dice Lucy. Muy bien. Sí. ¿Otro? Mejor en su lugar. Cada cosa tiene su lugar. Bien. Y su función. Su función. Muy bien. Cada cosa tiene su función. Está diseñado para cumplir una función, para cumplir un propósito. La licuadora para licuar, el televisor para la imagen, el lavarropa para lavar la ropa sucia, ¿no? Perfecto. Entonces, cada uno tiene su lugar y su función. Pero por más que tenga su lugar, su función y su diseño, necesita lo más importante, que es la energía. Y la energía es el Espíritu Santo. Para cumplir finalmente tu función necesitas el poder. Recibiréis poder, dinamis, movimiento, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Podés hacer cosas imperfectas. Una licuadora sin energía, puedo agarrar el vaso y usarlo como recipiente para tomar un juguito, pero no es para lo que fue hecho. El lavarropa lo puedo usar sin energía para guardar la ropa, pero nunca se va a lavar. ¿Me sigue? Entonces, para mí, lo importante es saber qué aparato soy. ¿Qué aparato soy? El diseño para qué me sirve, qué función cumplo. Y espiritualmente, tengo que estar pleno en el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Si no, voy a cumplir algunas funciones, pero no las que Dios quiere, y no las plenas funciones. Por ejemplo, en mi caso, poder tener la capacidad de enseñar, pero el don de enseñanza es otra cosa. El don de enseñanza, y eso lo experimento todo el tiempo, funciona según el propósito de Dios cuando estás bien espiritualmente. Porque cuando no estás bien espiritualmente, sos solamente alguien que puede enseñar. Entonces puede ser una maestra que enseñe bien en la escuela, pero el don de enseñanza es producir un efecto espiritual en la persona. Un cambio, es otra cosa. Hay algo
que trasciende lo que vos decís. Por ejemplo, en mi experiencia, le hablo de uno porque el aparato, yo sé qué aparato soy. Por ejemplo, puedo dar clase y dar unos buenos contenidos porque tengo experiencia, porque eso, lo otro, bla, 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 bla. Y no pasa nada más que eso. Pero hay días que el Espíritu Santo está a full, y gracias a Dios son la mayoría. Entonces, cuando estoy a full, espiritualmente, ni sé lo que dije, pero se produjo un efecto en la gente que está escuchando la clase que, madre mía, ¿qué pasó acá? Es el Espíritu Santo que está usándote, nada más. ¿Entendés? Es como que el que tiene el don de evangelismo, no sé qué le dice, yo no le diría nunca una cosa así, pero la gente se convierte. Y vos decís, ¿qué? Y es el Espíritu Santo que está usando a la persona, ¿entendés? Porque hay una cosa mística verdadera, que es la obra sobrenatural de Dios por encima de lo que vos haces. Entonces, yo, sin el Espíritu Santo, soy la licuadora que sirve para alguna cosa, pero no para licuar lo que realmente corresponde. Con el Espíritu Santo conectado a la energía, entonces hacer lo que tenés que hacer. Y eso también es otro tema que vamos a hablar después, de que el propósito de Dios para su vida solamente se puede cumplir a full, a 100% espiritual, en la comunión continua con Dios. ¿Sí? Y no es un tema de iglesia o no iglesia, es un tema de lo que vos sos y lo que tenés que hacer en esta mundo, lo que Dios quiere hacer a través tuyo. Y somos colaboradores de Dios. Y Pablo dice como si Dios rogara por medio de nosotros. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas? ¿Aportes? Muy bien. La palabra de Dios dice que hemos sido formados, ¿dónde? En el vientre de nuestra madre. En el vientre de nuestra madre. Entonces, el material que le hemos dado de 2017, ahora lo voy a compartir. No, ahora voy. Acá. Después del primero, ¿sí? Dice yo. ¿Sí? Yo. Pero yo tengo el pasaje, lo que sigue, yo, dice, mis virtudes, mis habilidades, mis defectos, mis dones y mi llamado. Esta es la tarea para la próxima clase, que tienen que hacer dos cosas. Esta ficha tienen que llenarla. ¿Sabés cuáles son tus virtudes? Habilidades, o sea, cosas que vos tenés facilidad para hacer. ¿Sí? Física, psicológica, lo que sea. Mis dones tienen que ver con lo espiritual. Esta es la parte que vamos a seguir con la Biblia. Mis habilidades, capacidades dadas por Dios en mi cuerpo y en mi psiquis. Mis dones son la capacidad dada por Dios por el Espíritu, que es la clase que viene, vamos a ver esto. Y mi llamado, que es el propósito de Dios para mi vida. Mis virtudes y mis defectos. Que van por otro lado, pero ustedes háganlo como lo sientan, como lo vean. Y por eso las indicaciones tienen que ser lo más general posible. Pero después de eso, como tienen el material, van a tener que poner mamá, las características de tu mamá. Si pueden seguir su árbol genealógico, abuelo materno, abuela materna, y de papá, abuelo, las características de papá, siguiendo la pauta de esto, ¿no? Habilidades, dones, mi llamado, mis virtudes, mis defectos. Algunas cosas que uno tiene, la hereda de papá y otra de mamá. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos que ver. Abuelo, hasta el tatarabuelo, porque la palabra de Dios dice que hasta la cuarta generación. ¿Sí? Si no pueden, esta es tarea para la clase que viene. ¿Sí? Si no pueden porque no conocen a sus abuelos o a su tatarabuelo, no importa, investiguen su historia familiar. Llamen a gente que los haya conocido. ¿Sí? Rastreen su familia. Entonces, qué sé yo. Oh, mirá, yo toco la guitarra.
No, esa es una de las capacidades. Mi papá no toca la guitarra, pero era cantor de tango. Los padres no le permitieron ser profesional, pero cantaba muy bien tango. O sea que la música viene por ahí. Y mi abuelo, ta, ta, ta. Y mi abuela, ta, ta, ta. Mi mamá, la frustración de mi mamá. Mi mamá, la escuela primaria, la maestra le dijo que tenía muchas capacidades para ser maestra y podía ser maestra. Lo único que tenía que ir a la ciudad, dejar un pueblo de Medro a 10 kilómetros de la ciudad, y la maestra se ofrecía a hospedarla en su casa y ser su mecena, digamos, porque le voy a ayudar para que mi mamá pudiera hacer la secundaria y terminar a ser maestra. ¿Qué hicieron los padres de mi mamá? No la dejaron. Así que mi mamá llegó hasta la primaria. Frustraron todo el propósito de Dios para su vida, que venía a través de una maestra, una persona que no era de la familia, pero era el proceso que tenía que seguir mi mamá. Y Dios le dio la oportunidad, pero la familia no la dejó. Y mi mamá vivió frustrada hasta que se murió porque no pudo ser maestra. A causa de que los padres le cortaron la vocación porque tenían miedo por esas cosas de antes, bueno, y de ahora, porque los padres también tienen miedo ahora también, y le cortaron el crecimiento. Si mi mamá hubiera sido maestra. Pero si me preguntan a mí, la capacidad para ser maestro, ¿de dónde viene? Y viene de mi mamá y de mi abuelo paterno. Así que alguna pista de cómo son ustedes tiene que venir en alguno de sus ancestros. Por lo menos física y psicológicamente hablando. Para la clase que viene, entonces ustedes tienen esa tarea. ¿Está bien? ¿Preguntas? Por ahora no. Muy bien. Todo lo que estamos hablando, ustedes ya están haciendo apuntes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿les gustó? ¿Qué le pareció? ¿Va? ¿Va tomando Bastante color? bueno, muy interesante. Va Espero tomando que forma. espero que le ayude para que al final digan, ah, yo soy tal y el propósito de Dios para mí es tal. O digan, todavía no lo sé, tengo que seguir investigando. Y que la clase te dé pistas para seguir investigando. Y no importa la edad que tengas, que ese proceso cada uno lo ha seguido como puede, o como lo han dejado. ¿No es cierto? Espero que les ayude. ¿Preguntas? Ya estamos. También, Está todo bueno. para la próxima clase tienen que aprenderse los otros versículos. ¿Cuáles son los otros versículos? Eso. Acá voy. Dale, dale, dale. Acá voy. Acá voy, esperá. Estos son los versículos que siguen. En el Génesis material 2017, ¿no? Mi identidad que está en PDF. Acá dice, Antiguo Testamento. Génesis 2.7, de memoria. Génesis 2.7, ¿lo ven? Sí. Para la próxima clase, Génesis 2.7. Primera Tesalonicenses 5.23, ¿se ve? Primera Tesalonicenses 5.23. 5:23. ¿Se ve o no? Pastor va a mandar el material. Yo lo noto. Ya se lo mandé. Ya se los había mandado. Se lo puedo mandar de vuelta, no hay problema. A mí me lo mandó por Gmail. Mándelo, pastor, por favor. Bueno. Pero se lo mandé ya por el WhatsApp de Identidad en Cristo, por el grupo. Ya tienen ese material. Ahí. A mí por Gmail. Bueno. Sí, pero... Y después el otro cuadro. El otro cuadro para que voy a borrar. Que es estos versículos, hermanos. No se ve, ¿no? No. Este se lo voy a mandar ahora. Bien. También separado. Lo tienen en el material, pero se lo voy a mandar por separado. Deuteronomio 6.5, Mateo 22.37, Marcos 12.30 y Lucas 10.27. ¿Ok? Deuteronomio
Este lo tienen, también Mateo 22:39, Marcos 12:31, que es el otro mandamiento. Marcos. Deuteronomio 12:30, ahí lo está en pantalla. No se ve nada. No se ve nada, ¿no? No Bueno, veo nada, pastor. yo se los No sé. mando. Yo se los mando ahora, pero está en el grupo de WhatsApp, a ver. Sí. Sí. Esperen. Acá, identidad en Cristo. Acá está, identidad en Cristo 01. El proceso de la vida, este es el de 2017. Ese es el que tienen que ir estudiando. ¿Sí? Muy bien. Pero, ¿Dónde estoy? Acá. Y se ve que me manda mensaje. Bueno, sí, igual se lo voy a mandar en limpio, esta comparación de los 3 versículos, ¿sí? Porque están Génesis 2:7 y 1 Tesalonicenses 5:23, es la constitución del ser humano, según la Biblia. Porque en los libros discute si es bipartito, tripartito, y bueno, falta conocimiento, por eso se discuten esas pavadas. Pero bueno, lo vamos a ver en la Biblia. Y ¿La constitución del ser humano qué versículos son, dijo? ahí tenés Génesis 2:7 y 1 Tesalonicenses 5:23. Dale. Yo Uno lo del tengo anotado. antiguo y uno de los nuevos. Como se van dando cuenta, estoy usando del antiguo y del nuevo, porque la enseñanza está en toda la Biblia, es lo mismo. No hay diferencia. No hay diferencia entre antiguo y nuevo. Las diferencias van por otro lado, por la obra de Cristo, no por la doctrina ni la enseñanza. Muy bien, ¿preguntas? Oramos y estudien los versículos de memoria. Sí, pastor. Bueno, Vamos, no se me asuste. ¿Quién va a orar? ¿Alguno de ustedes que ore? más valiente. bueno, Bueno, dale, Severo, oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, la vida de mi pastor, Padre Santo, que tú, Padre Celestial, de siempre ese avivamiento, que tú, Padre Santo, te enseñas, Señor, a cada uno de tus siervos, mi Dios. Te damos gracias por todo en esta tarde, Señor, que tú pudiste enseñarnos. Y con estos materiales, Señor, podemos seguir, Padre, viendo más de tu plan, ver más de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos que se pudieron conectar. Gracias te doy, Señor, y tú puedes guardar y cuidar, Señor, de sus vidas. Gracias, Padre Santo, por todo, en el nombre amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Muy bien, nos vemos el sábado y con otro nos estaremos viendo en los distintos lugares y de distintas clases durante la semana. Sí. No sé si podemos hablar un ratito, no sé si se puede, o está muy cansado. Sí, estoy cansado. Y como viste, me está esperando una persona de la iglesia que hable con él. Dale, para otro momento. Bueno, nos vemos. Un abrazo. No, a las 5, ¿no, pastor? A las 5, sí. ¿Está bien el horario de las 5? Sí. Bueno, nos vemos. Chao, pastor. Chao, saludos y abrazos a todos. Gracias. Chao, pastor.